Bueno, ¿seguimos muy con bien. más? Seguimos con más. Dale. Y un momento que siempre esperamos, ¿eh? Una cita, sí. Una cita que cada con una tanto tengo el genia. gusto de compartir. Sí, que queremos mucho. Nati de Virgil está con nosotros hoy con una propuesta increíble que nos invita a pensar un poco en el rock. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Nati. Hola, ¿cómo están? Hola, Lalo, yo te acepto el mate. Viste que yo también soy fanática de River, así que no hay problema. Ya te Yo la sabía, yo me acordaba, a Nati le iba a gustar el mate. Che, me tengo que acomodar así porque yo no entro. Lalo, ¿te estás comiendo la Ay, pantalla? bueno, ya está. Ahí está, me voy más atrás mío. Ahí está, pará, ahí nos vamos acomodando. Muy bien, muy bueno, ¿cómo bien. están? ¿Todo bien? Muy bien, Bien, muy Nati. bien, Nati. Bueno, qué lindo que pudiste acomodarte para poder acompañarnos, ¿no? En esta bella tarde. Y hoy para hablar de este genio, realmente, bueno, todo un personaje. Uno de los padres del rock La and idea roll, es podemos descubrir decir. durante la columna, a ver, ¿qué era? ¿Era un cantante o era un poeta? ¿Qué quería ser él? Bueno, Jim Morrison, de él estamos hablando. Un dioso. El vocalista de los Doors. Sí. Sí, hermoso, total. Un dioso. Bueno, Dios. total, un potro. Nuestro director es fan él lo de que hace- Doors. Ah, ¿sí? Sí. Mirá, muy bien. Muy bien. Él lo que hacía era ser bien enigmático, hipnotizar. Sí. Él va a nacer en 1943. A los 4 años va a tener su primera experiencia extrasensorial y él desde ahí hasta su muerte va a asegurar que un indio había tomado su cuerpo porque él era hijo de un militar estadounidense. Lo que hacía que viajara por todo Estados Unidos. A los 4 años, en el medio de la ruta, va a haber un accidente con indios americanos y lo que hace es pensar, le dijeron que había sido una pesadilla para que no se impresionara. Él supo luego que no había sido así y va a basar toda su carrera en ello. Va a estar buscando todo el tiempo esa experiencia y lo va a estar viendo continuamente. En 1964 se muda a Los Ángeles. Ahí quiere estudiar cine, se da cuenta que no es por ahí para ser artista y hacerse visible como él quería, como le pedía ese cuerpo de indio que tenía que ser esa misión en la vida, y va a comenzar a escribir canciones y van a crear los Doors. Entre 1964 y 1970 va a tener un auge tremendo, pero él siempre buscaba detrás de ese auge como cantante, más que nada, publicar sus libros. Como nadie se lo quería publicar y le decía, mira, dedícate a esta poesía, a aplicarla a la música, lo que hacía era autopublicarse. Desde esa autopublicación, él intentaba hacer como una especie de focus group, que todavía no existía eso, pero Claro. lo iba como dejando en algunos círculos y se frustraba mucho, porque realmente a él solamente lo querían como cantante. Bueno, realmente, y con un final, bueno, trágico. Bueno, Súper con causas, trágico. sí. Fue esto en el 71, ¿verdad, Nati? Sí, a raíz de todo esa búsqueda que él tenía como poeta, también como cantante, en sus shows lo que hacía cada vez era como redoblar la apuesta. Era bueno, acá bailo y, no sé, insulto a la audiencia. Acá quemo algo en el medio. Hasta que llegó en 1969, 4 años después de ese auge que estaban teniendo los Doors, en Miami sobrevenden la capacidad. Él se da cuenta de eso. Hay un problema con la audiencia que le empieza a tirar cosas y dice, bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer es parar el show, rompan todo y empiecen a atacar a la policía. Comienza a desnudarse en el escenario. Todo eso que esperaba ver la audiencia, como todo eso que como que le pedía, ese redoble de apuesta, lo llevan preso y lleva 1 año y medio hasta que él, casi por quedar en prisión, la banda le pide por favor que se retire y ahí, Juli, es cuando se muda a París, cuando dicen esa muerte rara, a cajón cerrado que fue velado, que todavía se piensa que él hoy cumpliría 80 años y piensan que todavía está tras las sombras fogoneando a los Doors y sobre todo escribiendo. Ahora les voy a leer un poquito. Tengo 2 libros, uno que es mío, este de acá, A ver, más y acostado. que tiene una novela americana, y este que me lo prestaron hoy sabiendo que estábamos en la columna. Así que les voy a leer un poquito en palabras de él antes de seguir contándoles qué sucedió después de la muerte. Morrison por sí mismo. El texto que sigue es de la primera gacetilla que Elektra dio a conocer sobre The Doors y sobre Morrison en particular. Elektra era la discográfica
que los impulsó a ellos cuando comenzaron a tener mayor audiencia. James Morrison. Esto es una desgrabación. Uno podría decir que es un accidente el hecho de que esté idealmente capacitado para el trabajo que estoy haciendo. Es la sensación de una cuerda de arco tensada durante 22 años y a la que súbitamente se deja ir. Soy en principio un norteamericano, después un californiano y en tercer lugar un habitante de Los Ángeles. Siempre me han atraído las ideas que implicaban rebelión en contra de la autoridad. Me gustan las ideas sobre el quiebre o el desplazamiento del orden establecido. Me interesa todo sobre la rebelión, el desorden, el caos, especialmente la actividad que parece no tener sentido alguno. Me parece que es el camino hacia la libertad, revuelta externa para propiciar la revuelta interna. En lugar de iniciar, prefiero comenzar con lo exterior, alcanzar lo mental a través de lo físico. Y eso lo muestra un poco en carne y en espíritu, ese chamán que él se quiso convertir, en todas esas especies de rituales que él hacía de sangre, sobre la sensualidad, el erotismo. Él decía que esas eran las puertas a los cuales todo ser humano tenía que aspirar. Y en esta entrevista, en esta primera aproximación de él como cantante, pero sobre todo como persona y escritor, se lo ve lo que él quería. Era totalmente el caos. Él decía que debíamos ir por ahí y eso fue más o menos su leitmotiv de vida hasta su muerte a los 27 años, muy chico. De hecho, se dice que esa muerte fue rara, por lo que les contaba hace un ratito, por el tema del cajón cerrado, porque lo encontró Pam, su amor de toda la vida, porque había hecho una especie de pacto con la muerte, pero sobre todo él le temía las agujas. Y la causa principal, supuestamente, de esa autopsia que nunca se reveló, fue una sobredosis de heroína, con una aguja que lo encontraron en la bañera. Entonces todo eso se dice que fue tan confuso, tan raro, que este escritor, devenido en cantante, porque él más que nada decía que era escritor, está todo como muy manoseado y sobre todo la gente hoy en día pide que se exhume su cadáver y que se abra en ese aeropuerto, en ese lugar parisino, para ver qué realmente sucedió aquel 1971, ¿no? Así es. Exacto, Bueno, muchas dudas sí. quedan al respecto, pero bueno, todo este legado y toda la poesía, bueno, de su música y de todo lo que escribió también, ¿no? Realmente, Tal cual. y tan Sí. joven. Tan joven. Bueno, de hecho Pam lo que hace, fue la única heredera, pero lo que hace tuvo un litigio con su familia, pero fue suicidarse a los 27 porque le había dicho que Jim había venido una noche a pedirle por favor que se unieran más allá en ese pacto de muerte que ellos tenían y que a los 27 tenían que ser esa edad propicia para encontrarse en el más allá. Todo eso, Tremendo. sí, fue tremendo y de hecho luego va a salir LA Woman, el último disco realmente que se grabó y que iba a ser como ese renacer de Jim y de los Doors, que luego se presentó, pero dicen que estaba maldito ese disco, porque como que él no estaba ahí y todos los cantantes itinerantes lo fueron presentando. Claro. Y todo eso siempre como que está ahí en la nebulosa. ¿Qué sucedió con este escritor tan grande como cantante, no? Tal cual, tal cual. Bueno, y su gran amor fue Pam, ¿no? Fue Pam, tuvo muchas, se dice que tuvo hijos por allí. Sí. Tuvo muchas infidelidades, pero ella también, y lo que yo también quería remarcar es que ella no fue una mártir. Sinceramente ellos se encontraron en la calle, se conocieron, pero realmente se potenciaron. Ella era la editora de sus letras, ella era quien lo cuidaba, pero también quien la introdujo en las drogas y se potenciaban entre ellos. Era como una pyme familiar, Sí, pero sí. de otro lugar, y la editaba y bueno, me parecía que también era rescatar esa figura de que ella no fue una mártir, sino que realmente lo acompañaba, y creo que también ahí viene ese pacto de muerte, ¿no? Y muchas cosas que le escribió aquí en este libro, que es Una plegaria americana, y también otras poesías. A ver, ¿tenés algo marcado ahí también? Sí, A miren todo lo que tengo marcadito acá. A ver. Conocimos un poquito más, dale. Miren, escuchen cómo escribía. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos encajamos en la psicología del voyeur. No en un sentido estrictamente clínico o delictivo, sino en lo que afecta a nuestra actitud física y emocional ante el mundo. Cada vez que intentamos romper este hechizo de pasividad, nuestras acciones son crueles y retorcidas, y generalmente obscenas. Somos como un inválido que ha olvidado cómo se camina. Eso lo muestra bastante, ¿no? Todo ese romper continuo.
Y luego dice, han echado abajo las puertas, protegen las ventanas, y queda uno, para bailar y salvarnos con la divina burla de las palabras, pero también de la música que enciende el ánimo. Y otra cosa que me gustó fue, podemos inventar nuestros propios reinos, imponentes tronos de oro, esos sitiales de lujuria, y estamos obligados a amar, sin embargo, en herrumbrosas camas. Mirá, bueno, mucha poesía, realmente, ¿no? Muy bueno, sí, siempre él fue reconocido por su faceta, esto que decías vos, ¿no? Escritor antes que músico, más allá de la banda, ¿no? Sí, Lalo, él se frustraba mucho y decía que quería que lo editaran y la discográfica le decía, mira, tranquilito, vos dedicate a tus drogas, vos agarrá, y Elektra sobre todo, ese sello discográfico le decía, necesitamos que rompas todo si querés en cada recital, pero que esto de la poesía lo apliques a la música. No, porque él también quiso hacer como cursos literarios, quiso introducirse en el cine, no le dejaban hacer nada fuera de ese embotamiento que tenían, que lo mantenían ahí. Y Pam también le decía, bueno, si querés yo te ayudo, pero cuando lo ayudaba a editar nadie se lo quería leer, y por eso es que él se metía, como les dije hace un ratito, en esos lugarcitos que él iba dejando, regalaba en sus recitales, de hecho regalaba su poesía. Y le decían, ¿esto qué es? Y él lo utilizaba como seudónimo. Realmente se frustró mucho con eso. Y cuando él decide dejar la música en el 71, luego de Lay Woman, para decir, bueno, me dedico realmente a la poesía, se frustró tanto, bueno, engordó, él no se reconocía, dice que en la calle no lo reconocían, eso también fue un golpe. Pero en París, lógico, él podía caminar, en Estados Unidos no. Claro. Entonces, supuestamente se fue a tranquilizarse, pero en realidad terminó más deprimido y lamentablemente se suicidó. Bueno, triste final. Bueno, lo que hubiera sido si realmente hubiera tenido el espacio y la apertura para poder, bueno, compartir y, bueno, publicar toda su poesía, ¿no? Sí, como un montón de músicos lo han hecho en estos tiempos, ¿no? Claro. Por eso era la idea traerlo a la columna, para que viéramos la versatilidad de que a veces también algún escritor tiene que tomar otro camino, pero sin embargo en este caso, por ejemplo, fue exitoso, no es que fue un camino que vos decís, claro que bueno, no, lo tomó, fue un desastre, ¿por qué me fui por acá y no por allá? Pero sin embargo, también eso le produjo frustración. De hecho, bueno, a ver, te voy a citar un ejemplo reciente de un libro que se ha convertido en un bestseller ahora en estas semanas, cuando se estrenó a mediados de noviembre el libro de Britney Spears, contando toda su historia, escrito por ella. Y es uno de los bestsellers del año, ¿no? Y estamos hablando de alguien que no tiene poesía, que cuenta una experiencia personal nada más. Es que me parece que las vidas están tan enriquecidas y desde este lugar también, vamos a este caso específico, Jim Morrison, el padre, él tenía una pertenencia que no encontraba. El padre cuando muere, el padre de hecho siempre le dijo, no escribas, no cantes, sos un fracasado. Y cuando muere el padre, que va al velatorio, dice, realmente lo querían, realmente me hubiese gustado conocerlo a mi hijo. De hecho le cerró las puertas, pero después sí se metieron en el litigio por el dinero. Entonces también a veces mostrar esto de apoyar esas carreras. Que el papá diga eso, ¿no? Sí, Me hubiera gustado así. conocerlo, muy fuerte, ¿no? Sí, búsquenlo, porque de hecho también cuando está en la cárcel Jim, le manda un mensaje, le manda una carta, que la tengo acá. Perdón que me fui. Acá estoy. Que me salió un poquito al plano. Pero hay una carta que le manda al destacamento en la libertad condicional y le dice el padre sobre él, ¿no? Le dice, la verdad que yo lo vi por última vez hace 5 años, durante su último año en UCLA. Yo creo que ustedes están bien, hacen bien en castigarlo mucho en la cárcel, en ese periodo que pase, porque él necesita mano dura y hemos tenido muy poco contacto con él. Entonces siento que es un niño, dice, en el cuerpo del adulto, pero que nunca va a encontrar su lugar en el mundo. Eso le escribe el padre a un oficial en la cárcel, tremendo. En esos pocos meses que él está. O sea, ahí ven, pobre, ese derrotero sentimental que no me llama la atención todo lo que él fue, todos sus pasos, ¿no? Así no, ya a ver, Nati, desde lo que planteabas al principio, ¿no? De este accidente en la ruta que le hacen creer que es una pesadilla, un hecho real que ocurrió. ¿Sabes? Es como que eso te cambia la percepción de la vida. Total. En sí misma. De la o sea, no distinguís lo que es... Esos rituales. Claro, no distinguís lo que es estar despierto de dormido después de eso. Tal cual, Lalo, tal cual. Súper interesante la propuesta, Nati, sí.
No, que por eso que después él busca todo continuamente con esos rituales de sangre, con eso que no quería un hijo, con eso que él decía que era un monstruo y todo eso, porque él también había tenido, en realidad no había tenido una referencia y todo lo que había recibido de la familia era solo dolor y solo desprecio. Muy bien, Nati. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Tremenda Te mandamos historia, un abrazo gigante. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Nati. Sí, porfi. Los quiero mucho, muchas gracias por el mate. Y bueno, y si quieren seguir un poco más de contenido literario, me encuentran en @divina_social. Los quiero mucho. Besote. Nosotros también. Chau. Muchas Nati. gracias. Adiós. Chau, hermosos. Into this house we're born.